Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV en Casa. Hola Mauro, muchas gracias por la invitación. No, por favor, la verdad Eh, que bueno, un placer tenerte acá como entrevistada. Voy a estar hablando con Alejandra Pérez Tujage. Bueno, acá tengo su libro, un poemario que me gustó muchísimo, El fuego en el que creo, publicado por Griselda García Editora. Lo recomiendo mucho. Bueno, yo llegué a vos a través de una amiga mía, Dana Babic, y Burak Revista. Bueno, vi el vivo el año pasado, que la verdad que estuvo sí, muy bueno. sí, es verdad. Y nada, bueno, primero, antes de hablar del poemario, quería, bueno, siempre pregunto algo más genérico, ¿no? ¿Y cómo fueron tus comienzos como lectora? Y bueno, en casa no había en realidad no había yo no recuerdo, no había una biblioteca. Sí, mi mamá leía muchas novelas. Bueno, eso me dio, la verdad que lo que recuerdo es que me dio bastante curiosidad y ahí ella empezó a regalarme libros. Siempre que volvía de trabajar alguna vez volvía con alguno. Creo que el primero, si no recuerdo mal, fue Mi planta de naranja lima. Después me había regalado, no sé, Crin Blanca, ese tipo de libros. Un día apareció con uno de Kafka, que yo en ese momento no entendí o me costaba leerlo, pero bueno, se ve que eh, entre toda esa lectura fue despertando alguna curiosidad o ganas por escribir. Así que, Y ya más de grande, ¿qué libros o qué autores te marcaron? y de grande, seguramente que la poesía, porque bueno, si bien de chica siempre escribía poesía, no encontraba como, eh, no sabía yo bien que eso era poesía o no sabía cómo hacerlo, era como algo muy intuitivo y tampoco encontraba mucho asidero, digamos, entre mis amigos, amigas, era un poco como algo raro. Eh, y bueno, ya después de más grande, ese deseo por escribir poesía encontró otro lugar que ya no necesitaba como la aprobación, digamos, del grupo, de, no sé, de la familia y sobre todo lectura de poesías de mujeres, si bien leí también a hombres, pero eh, y bueno, empecé a buscar talleres para ir, eh, no solo para escribir, sino de lectura. Y bueno, ahí di con el taller de Griselda y hasta que un día yo le pregunté si podía leer lo que yo escribía, bueno, empezamos a trabajar con eso y, y bueno, así fue, sí, la verdad que si puedo decir lo que marcó de grande mi lectura fue la lectura de poesía. Y esto que decís, bueno, que empezaste a hacer taller con Griselda García, ¿en Sí, qué momento sentiste que tenías un libro? ¿Y cómo fue esto de, bueno, publicar, ¿no? En su editorial? ¿Cómo fue que sí. se dio esa charla en la que te dijo, bueno, acá tenés un libro o, bueno, me gustaría publicarte? Yo no tenía mucha conciencia de que tenía un libro, o sea, fui escribiendo, íbamos corrigiendo, había muchas sugerencias de lectura. El primer tiempo fue de mucha lectura y bueno, hasta que un día ella me dijo, vos acá tenés un libro. Bueno, eso me dio confianza, fuimos corrigiendo, igual siempre eh, la expectativa de publicar era como algo, no era una exigencia, sino era algo que podía llegar a pasar. Hasta que bueno, después eso tomó una forma concreta. De hecho, bueno, el libro tiene bastantes poemas y algunos quedaron afuera y tampoco había un tiempo determinado para terminar, de decir, bueno, siempre, al menos con Griselda, fue
como marcar que era mi tiempo de escritura, que yo podía tomarme el tiempo que quiera, si no quería publicar no hacía falta, pero que ella confiaba en que bueno, que acá había un libro y que se podía llegar a compartir, digamos. ¿Vos fuiste escribiendo poemas y después eso se transformó en un libro? ¿O buscaste algún hilo en particular para la selección del material que quedó en el libro? El hilo en particular fue apareciendo después. En principio surgieron algunos poemas, algunos quedaron, otros no. Y bueno, y después todo sí tenía un hilo conductor que es lo que quedó en el libro, ¿no? Imagino mucha corrección, ¿no? Y se me hace, y bueno, además después de leerlo, que sos muy meticulosa. Digamos, hay mucha música en este poemario. Me interesa, bueno, hablar un poquito de eso. ¿Cómo fue el proceso de escritura, de corrección? ¿Buscaste mucho que te resuene cada palabra? Y en algunos poemas sucedió así, y en otros, bueno, sí leí bastante el proceso de escritura o el procedimiento de escritura del libro. Para mí tiene que ver mucho con la lectura previa. Yo no tenía mucha disciplina en el sentido de decir, bueno, dedico un tiempo a escribir. Mi disciplina era así, ir al taller y saber que para ese momento yo tenía preparada cierta cantidad de poemas, que sabía que se iban a corregir, o que a lo mejor no iba a quedar nada, pero que bueno, que era mi tiempo de escritura. Yo me lo tomaba como el momento de escritura, si no siempre, por más que estuviera el deseo de escribir, siempre quedaba como postergado. Y hubo mucha sugerencia de, justo ahora que decís, en cuanto a la musicalidad, lecturas sobre, no sé, dónde cortar un verso, todo referente a la técnica, ¿no? Dónde cortar un verso, cómo hacerlo. La verdad que yo lo hacía, como te digo, un poco desde la infancia intuitivamente, pero sí me interesaba hacerlo, no escribir para escribir un libro de poemas que yo considerara que no era, como Griselda decíamos, digno, esto es digno, no es digno, eh, no me hubiera animado a publicarlo, no sé. Eh, Hubo mucha lectura en cuanto a procedimientos técnicos, pero no me gustaba que quedara como algo eh, estructurado, que no tuviera a su vez la otra parte eh, que para mí tiene que tener la poesía, pero sí me parecía importante, como vos decís, hacerlo meticulosamente y que en cierta forma me conformara como para decir, bueno, por lo menos para mí no fue fácil escribir poesía, por más que estuviera el deseo, No, a veces no con me el parece deseo algo, no alcanza, claramente. claro, no, sí, seguro, sí. ¿Sabes qué? Bueno, marqué varios poemas que a mí me gustaron mucho. Por ejemplo, Sí, el que abre el libro, La ah, ahogada. sí, Quería preguntarte un sí. poquito cómo nace este poema. ¿Fue a raíz una imagen disparadora, bueno, de algo que viste, no sé, en la tele? ¿Cómo surge este poema? Y si querés leerlo, me encantaría. Dale, te, te lo leo y después, Dale. dale. La ahogada. Una vez tuve miedo. Todo lo demás fue aprender a ocultarlo. Amaestrada en la quietud, en la invisibilidad, dejo caer mi cuerpo al río, como una recién asesinada. El barro me bautiza y salpica a los vivos y a los muertos de este entierro. Em, bueno, un poco el poema sí tuvo una imagen disparadora que fue en un encuentro cerca del río, y creo que en sí, no sé, hablo por mí, los poemas
ya están de alguna forma en uno, pero a lo mejor no encuentran la forma de decirlo o la forma de escribirlo. Y a mí me resonó como a una historia de mujeres que tiene que ver con la vida y con la muerte y que no encontraba yo la forma de expresarlo. Bueno, salió este poema que por ahí habla, para mí habla un poco de eso. Cuando dice amaestrada en la quietud, en la invisibilidad, como un mandato, una forma en la que supuestamente debíamos ser una generación de mujeres, Em, ¿no? en cuanto, bueno, sos psicóloga social, ¿no? ¿Qué le dio o qué pensás que le dio esa profesión a tu escritura? Em, Hoy justo pensaba en eso, en el caso de, justo que me preguntaste sobre la narrativa, y bueno, en la tarea, digamos, de observación o de estar frente a un grupo, porque no se trata de análisis individuales, sino siempre trabajar con grupos de personas. eh, bueno, la observación tiene mucho que ver y siempre los protagonistas son los miembros del grupo. Es como uno solamente o una solamente guía cierto proceso. Y justo pensaba en la narrativa y como poder correrse y los protagonistas son otros, poder escribir sobre esos otros, eh, porque por más que uno tenga una profesión o en este caso puede ser la psicología social o podría ser otra, siempre está implicado y es difícil también correrse de centrarse y correrse y dejar que los protagonistas sean otros para contar la historia, ¿no? Muy interesante esto que decís, ¿no? Bueno, este paralelismo que haces, ¿no? Bueno, esto de observar. Eh, Seguramente con esto de observar surgen muchos poemas que por ahí no tienen nada, o sea, no tienen mucho que ver con vos, con tu historia particular, ¿no? Que a veces está Claro, bueno aclararlo, porque por ahí mucha gente se piensa que los que escriben o las que escriben poemas son todas claro, cosas que le sí, pasan a la persona que escribe y no, no es siempre así. tal cual. Sí, tal cual. Sí, sí, pareciera que todo es autobiográfico, pero en realidad por ahí en algún poema sí me han preguntado si era autobiográfico, y sí, seguramente que mucho tiene que ver con parte de mi historia, pero también tiene que ver con historias de otras mujeres, de otras familias, eh, de vivencias de otras personas que a lo mejor vi de cerca, pero que no tienen que ver Claro. exactamente conmigo. O temas que te Sí, movilizan de algún, ¿no? De alguna manera, sí, obsesiones. A veces cuando sí, uno habla con alguna autora o autor, por ahí lee varios cuentos y hay temas que hasta por ahí sin darse cuenta escriben, ¿no? Son obsesiones, no sé, la infancia, claro, la vejez, la sí, muerte, ¿no? Eh, sí, Acá digamos, hay poemas que se escriben para abuelos, ¿no? sí. Bueno, hay muchos que me interesaron. De hecho, hay poemas más largos. ¿Te gusta escribir en largo? Em, por ahí me surge más escribir así si se trata para mí de una historia. Por ejemplo, hay un poema que se llama Camino al Sur, que cuenta como un viaje o una historia, y en ese poema sí me pareció eh, que valía la pena, digamos, escribir un poema largo. O, Urbano, claro, sí, bueno, de conurbano de hecho hay tres, está dividido. tres diferentes, sí, sí. Eh, que en ese momento dije, bueno, podría escribir sobre el conurbano un montón, pero tendría que ser un poemario solo sobre el Bueno, conurbano. ahí tenés Sí, bueno, un hilo, ¿no? Para por ahí escribir otro poemario. Porque, bueno, me imagino que claro, también habrán quedado muchos poemas afuera y calculo sí, que después, ¿no? ¿Viste cómo es esto? Sale el libro, pero seguís escribiendo. Entonces, seguramente sí, sumaste muchos poemas más. Marqué varios más. Me gustaría sí, leer alguno más de los que marqué y si no, alguno también que vos quieras elegir, lo que a vos te parezca. A claro, mí me gustó mucho sí, sí, Gravedad, por ejemplo, Derrumbe, ah, sí, me gustaron mucho. Eh, sí, El deseo de escribir,
Ella sola. Hay muchos, ¿no? Poemas, bueno, como te decía, Abuelo, de hecho hay un poema que se llama Abuelo, me gustó mucho, pero Sí, también hay muchos, ¿no? Desde la mirada de la mujer. Por ahí tiene que ver, ¿no? Con esto que me decías vos de que en un momento te agarró las ganas de leer muchas autoras, ¿no? sí, sí, es verdad. Em, Juana Vignosi, Estela Figueroa, Elena Aníbali, fueron muchas poetas que me acompañaron, digo yo, por la lectura, porque yo las leí durante el proceso de escritura y fueron como para mí Pero es como un importante, ¿entendés? acompañamiento. Porque es una manera de nutrirse también, ¿no? Sí. ¿Querés leer alguno que te guste a vos? ¿Hay algún Bueno, poema, mientras buscas, hay algún poema que a vos te cueste volver a leer por algún tema particular? sí, algunos poemas me emocionan, pero, em, pero es como que los pude volver a leer. Ah, Sí, sí, bien, bien. pude volver a leer. Hay uno que me gusta mucho, estaba buscando alguno de los que me nombraste, a ver si encontraba. Pero si querés leer el que me ibas a decir. Bueno, hay uno que se llama Bisabuela. Sentada debajo de un ombú en la vereda, encendías tu pipa. El humo se escapaba por tus labios apenas, los ojos achinados y un pañuelo en la cabeza. Venías del centro de Yuyal, donde la helada corta la lengua, y el sol del verano escampa el monte donde corren los tatucarreta, dura tu piel, como el cuero del animal. Nadie podía pelarte las capas de la palabra, campesina de niebla. No recuerdo tu voz. Tu boca solo se movía, envuelta en humo, como un fantasma. Muy bueno, muy bueno. Acá encontré Derrumbe en la página 69. Muy bien por decirme la página. Que así, Gracias. así es por ahí Eh, a veces es más práctico. sí, sí, sí. Acá está. Sí. Derrumbe. Cuando la casa se derrumbó, comprendí cómo sopla el viento sur en un hogar de naipes. Se desploman la cama y la mesa, junto con los cuerpos muertos de frío. El silencio advierte con el ruido que estuvo ahí, como el estruendo del techo al caer. No más el alba y su luz en las ventanas. Huele a tierra. La lluvia limpia el polvo que dejó la conmoción. Muy bueno, muy bueno. Si, Gracias. para el que no haya leído el poemario, ¿no? Que de paso lo repito, Alejandra Pérez Tujade, El fuego en el que creo. Acá lo muestro, la verdad que es una hermosa edición de Grisela García Editora. Muy lindo también el libro como el libro objeto, ¿no? Para el que Sí, todavía no ahora leyó el me gusta libro, o mucho. la que no leyó el libro, vos tenés que decir, bueno, para entrar a este libro tenés que entrar por este poema. ¿Por cuál sería? Y a mí me gusta el poema que abre el libro, ¿no? Pero bueno, a algunas personas les resultó como un poco Sí, sí, como... es un golpe, ¿no? Pero Claro, ese ya lo leíste. Si fuera otro, sí. por ejemplo, dale, Bueno, a pastizal veces me gusta. lo llevo a lo que es la música. Bueno, ¿cuál sería un Sí. hit que vos decís, este es un corte de difusión, digamos? Bueno, un poema que a mí me gusta y que vos nombraste es Gravedad. Sí, Es muy bueno. cortito y la verdad que me gusta mucho. Vamos con ese para Eh, cerrar, si querés. Dale, si tenés la página, No lo anoté, pero lo busco. ahí yo lo busco igual también. Gravedad, página 33. 33. Gravedad. Por estas calles donde la gente pasa a hacer su vida, paso yo también a hacer la mía. Elevo el corazón y lo arrojo al aire, como una piedra que nunca cae. Muy bueno, muy bueno. Cortito, pero la verdad que es una bomba. Para finalizar, Ale, y agradecerte, bueno, un placer tenerte acá. No, Eh, gracias a vos. un lujo realmente. Para finalizar, ¿qué estás escribiendo actualmente?
¿Con qué proyecto está? Y sí, la verdad que hay varias cosas que estoy escribiendo, como te dije, por ahí me animé un poco a los cuentos, pero está ahí, lo estoy trabajando. Y poemarios, como que hay varios temas que me interesan y entonces empecé a escribir. Esto, está todo como un poco caótico, pero que ya va a encontrar su forma. Así Bueno, que pero mientras todavía sigue el recorrido del primer poemario, ¿no? Publicado por Griselda García Editora. Lo pueden conseguir a través, ¿no? de la editorial directamente, o te pueden consultar la a vos editorial también. también, sí. Eh, También ahora hace poco llego a Córdoba, a Portaculturas, y también está en la Librería Norte y en otras librerías de la Avenida Corrientes. Así que bueno, hay varias formas de conseguirlo. bueno, Alejandra Pérez Tujade, bueno, recomiendo mucho su poemario. Ale, muchísimas gracias bueno, por esta charla, Muchísimas me gracias a encantó. vos. Muchísimas gracias a vos, Mauro. Gracias. Un abrazo Un grande, ¿eh? placer. Un abrazo. Chao, chao, gracias. Chao.